Bien, gracias por estar con nosotros y continuamos con este segundo bloque. Estamos aquí conversando con el arquitecto Daniel Maguiña Roca. Ya nos contó en este primer bloque un poquito de cómo comenzó, ¿no? El título de arquitecto se lo dieron desde muy chiquito su papá, lo comenzó a llamar arquitecto, Me bautizó, sí. lo bautizó y lo tituló de arquitecto desde muy pequeño y Me pues él marcó se la quedó, vida. le marcó la vida el título, ¿no? Ese es Sí, el me poder de marcó la la vida. atracción, dice, y lo que se marca en la vida, ¿no? Así que bueno, su papá prácticamente le dio el título de arquitecto y ahora pues él, después de muchos años ya de estudiar y de especializaciones y todo lo demás, él trabaja con sus dos hijos, su hija mayor y su hijo menor, Daniel también, y está trabajando pues en grandes proyectos también en arquitectura. Nos ha comentado sobre cómo trabajó estos proyectos ligados básicamente a algunas centrales, ligados también a la parte de agua y después cómo fue en el tema del tren eléctrico, cómo inició, cómo lo llamaron para el tren eléctrico, un tema también importante justo para el desarrollo del país. Entonces, arquitecto, ahora vamos a conversar de esos proyectos que han marcado, que usted ha sentido, como dice, ese cariño especial sobre aquellos proyectos que siente que han marcado no solamente su vida, sino también, obviamente, en arquitectura y en civiles, en todas las profesiones, pero probablemente los arquitectos y los civiles son aquellos que construyen, que elaboran, que diseñan, que revisan, que supervisan, que tienen una gran responsabilidad sobre las obras en el país y marcan la diferencia justo del progreso de un pueblo, ¿no? O sea, las construcciones, las carreteras y todo lo demás, pues marcan de gran medida y en gran medida el desarrollo de un pueblo. ¿Cuáles son aquellos proyectos que usted reconoce y cuando estuvo realizándolos, aquellas aquellos pensamientos iniciales sobre la importancia de lo que estaba realizando y estaba haciendo, que han marcado su vida ya en su carrera profesional? Bueno, yo cuando estudié la maestría de transporte urbano, comencé a hacer la tesis que se llama integración modal. ¿Mm? Comencé a elaborar, acuérdate que estaba trabajando en el tren eléctrico, o sea, Uh -huh. trabajaba en el tren, ya había estudiado la maestría, y todo lo que estudié en la maestría lo aplicaba en el tren, o sea, es una cosa fantástica para mí. Entonces comencé a hacer integración modal y no había quien el único que me comenzó a asesorar fue Harry MacLeod, que ya se había ido del Perú. Yo me quedé como jefe, asumí la jefatura del área de arquitectura y urbanismo, que era de Harry. Eh, Comencé, como te digo, a trabajar este tema y no había quien me asesore, comencé a desarrollarme solo. Y comencé a crear cosas y no hay mucha literatura al respecto. Bueno, estoy hablando hace 30 y tantos años atrás. Por lo tanto, siempre había la duda de lo que yo decía, ¿no? O sea, el arquitecto habla de integración modal, habla de sistemas integrados y el arquitecto es muchacho, lo que dice. Bueno, en verdad era un poco difícil creer lo que yo decía en aquellos años. Yo tengo informes que he dejado ahí que deben de estar en el archivo del tren eléctrico, ¿no? De la autoridad autónoma. Y yo no pude justamente, por eso yo en mi libro pongo que tengo estudios de maestría, ¿no? No pongo que soy magíster porque Uh -huh. no pude yo lograrla, porque no había quien en ese momento, no había expertos, entonces los pocos que había se habían ido. Bueno, me quedé con las ganas, pero yo seguí adelante con mis cosas y no me equivoqué porque cuando ya tuve la oportunidad de salir del país, me acuerdo que me fui a Los Ángeles hace no sé cuántos años atrás y Uh veo, -huh. pues yo tengo familia y le dije, oye, quiero ir al tren y me llevaron Uh -huh. y conocí la central del tren de Los Ángeles. Una cosa que donde convergían el tren urbano, el tren regional, los taxis, los buses, o sea, todos llegaban ahí para integrarse. O sea, la bicicleta, se entraba la gente al tren con su bicicleta. Wow. Entonces,
cuando vi eso dije, oye, no me equivoqué. Lo que yo he escrito, lo que yo he dicho, acá está, lo estoy viendo. Ujú. Entonces eso como que me alegró mucho, por supuesto, y me dio fuerza para seguir adelante. Y, oye, lo que yo estoy haciendo, y ya comenzó a salir más literatura en esos años al respecto, ¿no? Entonces comencé a leer, comencé a ver, ya comencé a ir a otros países también, y veía, y sin ir muy lejos, ¿no? O sea, sin irse a los países desarrollados, acá en Sudamérica tenemos el ejemplo de Curitiba en Brasil, tenemos el ejemplo de Medellín en Colombia, que son ciudades premiadas internacionalmente y donde se ve este engranaje de los sistemas de transporte, donde uno con una tarjeta inteligente accede a todos los sistemas y se pasa de un lado a otro lado, viaja. Entonces, aprendí también, imagínate, yo cuando estudié en arquitectura, esta arquitectura, mucho digamos, de los cursos eran de arte, diseño, y todo eso. Cuando estuve en la maestría, yo tenía cursos que me costaban mucho aprender Ujú. habían cursos de economía, ¿no? Había cursos de Ya. microeconomía, análisis financiero, bueno, economía y transporte. Pero me quedé con una frase que son las deseconomías del transporte. Entonces, cuando comenzamos a ver esa frase, a analizarla y de qué se trata, es bien simple, ¿no? Con un transporte deficiente como el que tenemos nosotros ahora, porque no dicen que tenemos un sistema integral de transporte, cosa que no es cierto, no existe en Lima un sistema integral de transporte. Eso sigue siendo un transporte deficiente, por lo tanto seguimos perdiendo horas hombres Ujú. en el tránsito, ¿no? Así El que es. sube a un bus o que sube al metro, de repente sí llega en poco tiempo y rápido de su origen a su destino. Pero el que sube a un bus o una combi, digamos de estos que tenemos acá en todo Lima, pierde pues al día 2 horas por lo menos en ir de un lugar a otro lugar, o de su trabajo a su casa, ida y vuelta. Ujú. Esas 2 horas que está perdiendo son 2 horas que deja de producir otras cosas, ¿no? Por lo tanto, Así es. eh, claro, difícil es que alguien lo contrate por 2 horas en otro trabajo. No, oye, no sé, oye, ven y limpia acá todos los días un par de horas y te vas. Cosas raras podría ser. Pero existe una serie de labores en casa, como por ejemplo, especialmente la gente que no tiene dinero para contratar a terceros, para que le pinte la casa, para que el gafitero le arregle el caño, para que le ponga un pisito, para que ponga una veredita fuera de su casa, para que pinte la fachada, para que le enseñe a los hijos un poco de matemáticas, ¿no? Ujú. Entonces, esas son horas de producción, ¿no? Que no la pueden Así es. hacer porque esas 2 horas las están perdiendo y cuando llega a su casa ya tan cansado, ya ni ganas tiene Entonces no se le Claro, puede claro. exigir a esa gente que produzca, ¿no? Más. O sea, entonces, por lo tanto, eso ya los economistas lo han traducido a soles o a dólares, una inmensa cantidad. Acuérdate que en Lima debe de estar en la actualidad posiblemente alrededor de 12, 13 millones de viajes diarios Claro, que claro, claro. producen Sí, sí. deseconomías. Y eso, Imagínate. arquitecto, claro, y eso arquitecto que usted ha mencionado que, digamos, en el tren eléctrico o en el metropolitano, uno tiene unas vías de repente que llegan al punto y se traslada rápidamente al destino, pero para llegar al punto también no es inmediato, ¿no? También hay que llegar, hay que transportarse a llegar a esos puntos y estos dos, pues todavía no están interconectados, ¿no? O sea, yo puedo viajar en el tren y puedo viajar en el metropolitano y tengo una gran cantidad de pérdida de tiempo si quiero interconectarme con uno con otro, que si bien es cierto, como usted dice, ayudan, pero tampoco no es la solución, ¿no? Y una cosa importante que usted acaba de decir, no sé si usted se acuerda del puente Bella Unión, ¿no? De este puente que está entre la universitaria San con el Martín, río por ahí. Rímac, ¿no? De San Martín de Porres. No sé si usted se acuerda que ese puente no se acuerda, se cayó, ¿no? El puente se cayó y que hay una anécdota sobre eso, ¿no? Que no se cayó, ¿no? Entonces,
ese puente se derrumbó, ¿no? Colapsó. El que se Y desplomó fue en otro el que lado. se, El que se sí, no fue el que se desplomó, ¿no? se Y desplomó. bueno, y ese puente, no sé si usted lo recuerda, arquitecto, pero yo sí lo recuerdo porque era una vía de acceso. Yo estaba enseñando en la universidad, en la uni, y era uno de los puntos de vía de acceso para la uni. ¿Y sabe cuánto se demoró ese puente en construir? No sé si tiene ese dato. Se demoró 4 años en construirlo nuevamente, ¿no? 4 años, en donde las personas, los viajeros, tenían una ruta que si iba, vamos a decir, Lima, San Martín, tenían que ir por Puente Dueñas. Y si regresaban, tenían que bajar hasta Foz. Entonces, ¿se imagina la cantidad de tiempo perdido? Un día que estaba enseñando en un instituto, un diplomado, perdón, y calculamos el número de vidas hombre, ¿no? que estábamos perdiendo al año. ¿Qué significa vida hombre? Significa cuánto tiempo perdía una persona por ese trayecto. Y lo multiplicábamos por el número de personas, por el número de buses que aproximadamente pasaba en el día, y eso lo sacábamos en tiempo. ¿Sabe cuánto tiempo perdimos en total? El tiempo equivalente a 50 personas. Significa, si una persona trabaja toda su vida, ¿no? La vida útil de una persona, 8 horas diarias, estábamos matando como 50 personas al año por ese problemita, ¿no? Y que no solamente es eso, ¿no? De no haberlo construido rápido, sino también comenzamos a analizar el mismo hecho de los baches en las pistas, ¿no? Cuando uno tiene un bache, uno dice, ah, ya, ok, pasa el bache, pero no es pasa el bache, ¿no? O algunos esquivan el bache, pérdida incluso de tiempo, otros pasan el bache, se malogran los automóviles, o se malogran los autos o los ómnibus. Entonces, de verdad, pues hay un cálculo ahí numérico, económico, que afecta la economía del país en general y del desarrollo en general, ¿no? Entonces, lo que usted dice es muy cierto, pues, y eso se traduce, cada cosita se traduce en dinero y se traduce, pues, obviamente, en la parte económica. Entonces, ese punto del tren es muy interesante. Y luego ese proyecto, ¿qué más comenzó a trabajar y qué más comenzó a ver para el tema de esta interconexión que debería haber? Bueno, yo me acuerdo, la primera vez yo le propuse al tren hace 30 y tantos, antes de renunciar, eh, que se haga, que se ponga operativo el tren entre Villa El Salvador y Atocongo. Entonces me decían, oye, pero en Atocongo la dejamos a la gente. No, 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 no la vamos a dejar a la gente. En Atocongo diseñamos, construimos una estación de transbordo y ahí vamos a poner, no sé si te acordarás, de los Senatrus, Sí, claro, esos claro, sí. buses amarillos que habían, que era del Estado también. Ujú. Era cuestión de firmar un convenio y poner a los buses ahí. Entonces la gente bajaba, llegaba a Tocongo, bajaba a través de unas escaleras metálicas que bajaban al paradero, suben al bus y el bus se los llevaba pues, a Miraflores, al centro de Lima, a donde quisieras, ¿no? O sea, Sí. incluso dice mapas, ¿no? De los orígenes y destinos. Eso mismo sigue siendo válido ahora. Claro, ya no con Enatru, es con el Metropolitano y el Metro de Lima, cosa que no existe, ¿no? O sea, ni siquiera tiene la capacidad de hacer esa integración. Yo envié a través de la decana del Colegio de Arquitectos de la región Lima, envié enviamos un informe técnico que elaboramos 4 integrantes de la Comisión de Transportes del Colegio de Arquitectos, de la cual yo soy presidente, y bueno, se lo mandamos a la ATU. La ATU ingresó por meses partes, insistimos en que queríamos conversar con los técnicos del ATU, hasta ahora estamos esperando, ya pasó como un año. Porque no creo que haya en la ATU, lastimosamente, y no es crítica, solamente es una realidad, Ujú. no hay técnicos que puedan llevar a cabo la implementación de un sistema integrado de transporte. Y en el informe nosotros enviamos, hasta número le puse yo, le pusimos cantidad de inversión inicial para que comiencen a hacer esto, ¿no? Que son los paraderos. Primero tienen que integrarse los paraderos, lo que se llama integración física. Si no hay integración física, no estamos hablando de nada. Después ya viene lo que es integración tarifaria, ¿no?
una integración tarifaria donde con una sola tarjeta, como hay en otros países, podamos entrar a todos estos sistemas, incluida la bicicleta. Y la tercera integración es la parte de la integración operativa, ¿no? Donde se pongan de acuerdo, digamos, en el tema de los paraderos, a qué hora llevo yo los itinerarios, lo que le llamamos itinerarios, ¿no? O sea, si a las 9 llega el tren, el bus tiene que estar esperando ya listo ahí para que los que van a bajar van a tomar ese bus. Y después viene la integración administrativa gerencial, que la puede hacer la misma ATU, ¿no? La misma ATU podría, o la podría concesionar. Pero en fin, eso no existe, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos una ciudad eficiente, una ciudad que de amigable no tiene nada, ¿no? Porque todos creo que nosotros tenemos parientes en el extranjero. Viene uno del extranjero y ni se le ocurre pedir el carro prestado para manejar porque tiene temor. Mire, no, me dice yo, Daniel, prefiero tomar un taxi. No, yo te llevo si quieres, ¿no? Para que no tomes el taxi, porque los taxis son peligrosos. Entonces, por ejemplo, en el tema del taxi, ¿no? Sin irse muy lejos, acá en Ecuador tienen un sistema de taxi que le lleva legua de distancia al que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos ni siquiera taxímetro. O sea, acá cobran lo que le da la gana, bien o mal, no lo sé, pero lo que le da la gana, lo que se le ocurre al conductor es lo que cobra. No hay un botón de emergencia como para decir, oye, pasa algo acá, por eso que existen una serie de cosas que, digamos, que los taxistas, sabemos que mucho maleante usa como disfraz el taxi, entonces, en cambio ya en Ecuador existe eso, ¿no? Botoncitos que el chofer también puede utilizar tiene su botón, el pasajero tiene su botón, y llega la policía pues en un minuto, ¿no? La policía que está en moto, ¿no? Que no están preocupados en otra cosa, sino en servir a la ciudad. Entonces, un poquito que nos hemos descuidado, todos tenemos la culpa, creo, porque nos hemos vuelto, digamos, un poco chicha en todo este tema, ¿no? Mucha criollada, y los técnicos no nos hacen caso. Los técnicos estamos de lado, al extremo que a veces parece que los técnicos no existieran, ¿no? Oye, bueno, y a veces me preguntan a mí, para arquitecto, ¿no? Si hay gente preparada, lo que pasa es que saben lo que le van a contestar y los colegios profesionales no están dando la talla, ¿no? Entonces, porque nadie quiere comprarse el pleito, ¿no? Acá hay que comprarse el pleito. Es como la política, ¿no? En la política también hay que comprarse el pleito, si no, no funciona. Entonces los técnicos un poco entristecidos porque no nos hacen caso y el problema sigue siendo el Perú, ¿no? Porque al final, y los grandes castigados son los que no tienen, ¿no? Esos son los grandes castigados, porque al final uno, de una u otra manera, uno subsiste, ¿no? Hemos sido, creo, bendecidos por Dios y tenemos una profesión que trabajo hay. Los pobres son los que creo que les falta un poquito de conocimiento para que empujen el carro por donde debe ser. Sí, sí. Arquitecto, se nos está acabando el tiempo, pero está muy interesante. Quizás una pregunta que quiero hacer. Tengo varias preguntas en la cabeza, pero hay una importante que me gustaría hacerla es, yo sé que para hacer cambios, pues definitivamente usted como experto tiene las cosas claras, ¿no? Porque, por ejemplo, habían cosas que para mí decía, bueno, ¿sabes qué? Para mí, ¿no? A mi entender hay que esperar el terremoto anunciado y después se construirá nuevo y se construirá bien, ¿no? Ese es era mi punto de vista en algunos Ahí se momentos. da ganas, da ganas. Pero yo también decía, ¿y cuál es el plan, no? ¿Hay un plan para Lima? ¿Hay un plan realmente? Esa es mi pregunta, arquitecto. ¿Hay un plan para Lima? ¿Hay una esperanza para Lima? Porque todo parece de repente medio caótico, medio sin esperanza. Oye, ya, sí, efectivamente hay que hacer un sistema interconectado, pero ¿tenemos espacio? ¿Se puede hacer? ¿Hay modos? ¿Y cuánto tiempo nos llevaría esto? Yo creo que, oye, gracias por la pregunta, porque, mira, para empezar, empecemos por lo último. Todo se puede hacer.
Para eso están los ingenieros. Así Los es. arquitectos le Para ponemos el resolver los problema y problemas, hay para unos resolver ingenieros, problemas. nuestros amigos, que dicen, ya, ok, uy, ya me pusiste un problema, pero lo hacen, ¿no? Había un arquitecto conocido, él, que solucionaba sus problemas, que el arquitecto Le Corbusier, ¿no? Él hacía unos diseños, pues, hermosos, unos volados complicados, y después me enteré de que su hermano había sido ingeniero y el que solucionaba los problemas era ingeniero. Bueno, en fin, sigamos por el otro lado, si hay plan o no hay plan. Yo creo que los planes tienen que tener, para empezar no existe plan ahorita. Tenemos todavía el plan del año 1990, creo que el plan MET, que ya pues ya fue, ¿no? La señora Susana Viara a última hora hizo un plan, no sé si bueno o malo, lo vi por ahí. Yo creo que todo plan es bueno, ¿no? O sea, puede tener errores, pero basta que sea un plan, ya es bueno, ya es bastante avance. Pero no lo puedes hacer a última hora, ¿no? O sea, yo lo hago a última hora para que el que haga caso al plan, porque el plan tiene eso, o sea, tienes que hacerle caso. ¿No? Lo vuelvo ordenanza para que tú, entonces, que viene, dice, oye, ¿y yo por qué voy a hacer caso a lo que dice? Entonces, nunca se hizo, nunca llegó a ser ordenanza. Tengo entendido que están terminando, o ya terminaron el plan, ahora hay un plan que lo está haciendo el IMP, creo, si no me equivoco, arquitectos amigos que están involucrados en ese tema, y creo que lo están poniendo ahorita, y creo que el día lunes es una gracia, el día lunes creo que el presidente declara, hay partido, creo que es feriado, y también el plan creo que lo ponen en consulta ciudadana, para que podamos, en un mal día sucede todo. Pero sí hay un plan que tenga, ojalá que tenga, digamos, cabida y que lo vuelva a ordenanza para que tenga fuerza de ley. Pero yo fui también en un momento catedrático en la universidad, justamente en planificación. Yo le decía siempre a mis alumnos, hombre, los planes, ¿sabes por qué no se le hace caso? Nadie quiere planes. ¿Por qué? Porque no está a la medida del político. No estoy diciendo que hagamos lo que el político quiere, pongamos en el plano lo que el político quiere, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo bien claro, lo que le decía, mejor dicho, bien claro a mis alumnos era, oye, hay que ponerle su granito de arena para que el político te contente. Entonces el plan siempre fue el plan corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Yo le agregué uno que se llama medidas inmediatas. Esas medidas inmediatas son las que el político quiere, ¿no? Oye, ahorita hay que hacerlo, ya, hazle pues también un poquito de caso, ¿no? Porque es el político. Tengo que tomarme la Un foto. poquito, no nos queda otra, porque mira cuántos años estamos sin plan. Además desaparecieron al INP, Instituto Nacional de Planificación, desaparecieron allá por los 90 y tantos, dijeron no queremos esto porque no me conviene, y lo desaparecieron, y nos quedamos, y lo que hay ahora, ese plan, lo vean, no funciona. Los políticos no le hacen caso. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos un plan. Ahora, no solamente hablemos de planes de las ciudades, sino que nuestro plan, digamos, nacional, a 50 años, horizonte 50 años, no existe, ¿no? O sea, hay alguna cosa por ahí que pretendieron, pero no existe, y nadie hace caso, pues, o sea, yo hago algo ahora entre el nuevo alcalde, por ejemplo, y hace lo que le da la gana, ¿no? O sea, y deja todo lo que el otro empezó. Eso es falta de plan, o sea, no hay continuidad. Y si no hay continuidad, no hay desarrollo. Porque la sostenibilidad es justamente eso. Uno de los ingredientes es la continuidad, ¿no? ¿Para qué? Para que no existan deseconomías y hagamos que nuestras ciudades sean eficientes. Esa es una de las grandes cosas del desarrollo sostenible. Así es. Arquitecto, de verdad, un placer haber conversado con usted. Me quedo justo con esta última frase que dice sobre la continuidad y he aprendido muchas cosas, pero algo que creo que lo voy a aplicar, eso de las acciones inmediatas, ¿no? Porque sí, sí, Sí. hay que mostrar efectivamente lo que hay que hacer rápidamente,
porque como usted menciona, verdaderamente lo que se quiere muchas personas es la foto inmediata, ¿no? La foto rápida, porque acaba mi periodo, ¿no? Así Lo que, único que para transacciones inmediatas tienen que entrar los que saben, ¿no? O sea, exacto, oye, aquí hay que hacer un hospital, eso nadie va a decir que no, hay que hacerlo. Entonces, exacto. el político quiere un poco eso también, ¿no? Le gusta figurar la foto, yo hice algo. Bueno, es parte de. Claro, claro que Arquitecto, sí. sí, arquitecto, un placer. Ojalá que podamos conversar en otro momento, ya que el tiempo queda corto ¿No? siempre en las buenas conversaciones. A tus Así órdenes, que muchas gracias, a arquitecto, y ti, nos estamos a ti. viendo el próximo sábado. Ya, ya, Adiós. ya, José, muchas gracias. Hasta luego.